Hola, hoy vamos a explorar un tema que, bueno, afecta a muchísimas personas durante el embarazo. Los problemas gastrointestinales. Así es. Tenemos un conjunto de fuentes que detallan desde la condición más severa, la hiperémesis gravídica, que es mucho, mucho más que las típicas náuseas matutinas, hasta cuestiones más frecuentes como el reflujo, las hernias, las úlceras. Exacto. La idea es desglosar qué nos dicen estos materiales sobre cómo reconocerlas y manejarlas. Exacto. Y es vital poder diferenciar entre una molestia pasajera, digamos, y algo que ya requiere atención médica seria, como la hiperémesis. Claro. Las fuentes nos dan pistas importantes para entender estas condiciones y, bueno, asegurar un embarazo más saludable. Vamos a analizar esa información clave. Perfecto. Empecemos entonces por la más intensa. La hiperémesis gravídica, o HG, como a veces se le llama. ¿Qué la define exactamente según nuestros materiales? Fundamentalmente, se trata de náuseas y vómitos tan severos, tan incontrolables, que provocan una pérdida de peso significativa. ¿Significativa como cuánto? Generalmente las fuentes hablan de más del 5% del peso que se tenía antes del embarazo. Ah, ok. Más del 5%. Sí. Y esto se acompaña de señales de desnutrición, de deshidratación, como la presencia de cetonas en la orina. Cetonas, ¿eso qué indica? Es un indicador de que el cuerpo está quemando grasa porque no tiene suficiente energía de los carbohidratos, ¿no? Por los vómitos constantes. Y también hay desequilibrios en las sales vitales del cuerpo, los electrolitos. Entiendo. Las fuentes indican que afecta a un porcentaje, bueno, pequeño pero importante de embarazos, entre el 0.3% y el 3%. Y es muy diferente de las náuseas comunes del embarazo, las normales. Sí, esa es una diferencia clave que remarcan las fuentes. Las náuseas y vómitos normales, que a veces se llaman emesis gravídica, Ajá. suelen ser más esporádicos, a menudo solo por la mañana, y aunque son molestos, claro, no comprometen el estado general de salud ni causan esa pérdida de peso o esos desequilibrios tan marcados. Vale. La HG es persistente, es debilitante. Suele empezar entre las semanas 5 y 6, empeora hacia las semanas 8 a 12 y mejora después de la 16 o 18, aunque ojo, en algunos casos puede durar más, incluso hasta el final. Entiendo. ¿Y qué nos dicen las fuentes sobre por qué ocurre? ¿Se sabe la causa? Los documentos apuntan a que es multifactorial, o sea, no hay una única causa identificada. Mm, La teoría más fuerte es la hormonal. La famosa HCG, la gonadotropina coriónica humana, la hormona del embarazo. sí, la conocemos. Y los estrógenos parecen jugar un papel central. Se ha visto que a mayores niveles de estas hormonas, como pasa en embarazos múltiples o según algunas observaciones, con fetos femeninos, parece haber más riesgo o más intensidad de síntomas. Interesante lo del feto femenino. Sí, sugiere un rol de los estrógenos ahí. Y la progesterona también contribuye, porque relaja los músculos lisos, incluyendo los del estómago, y eso hace más lento el vaciado gástrico. O sea, una combinación hormonal. Potente. ¿Algo más? ¿Mencionan otras causas? Sí, sí. Las fuentes mencionan otras piezas del rompecabezas. Hay una conexión neurológica. Se sabe porque responde a medicamentos que actúan sobre la serotonina. Ah, mira. También se habla de déficits vitamínicos, sobre todo de la vitamina B6, la piridoxina. Incluso hay teorías inmunológicas que sugieren una reacción del cuerpo materno a sustancias del embrión. ¡Wow! Y algo que resulta bastante interesante es la posible conexión con cambios en la acidez del estómago y la infección por Helicobacter pylori. La bacteria de las úlceras. Esa misma. Se ha visto que mujeres con HG tienen más anticuerpos contra esta bacteria, y algunas mejoran si se trata la infección. Curioso, ¿no? Qué complejo. Parece una tormenta perfecta en el cuerpo. ¿Y hay factores que aumenten el riesgo de sufrirla? Sí, las fuentes listan varios. Por ejemplo, ser el primer embarazo, o sea, ser primigesta, Ajá. la obesidad, tener un embarazo múltiple o una condición llamada mola hidatiforme, que es un problema con el tejido placentario. Todos estos se asocian a niveles más altos de HCG. Claro. Tiene sentido por lo hormonal. Exacto. También influyen antecedentes personales de mareo por movimiento, lo que llamamos cinetosis, o tener migrañas, o una infección previa por H. pylori. Y parece haber un componente genético o familiar. Si la madre o las hermanas la padecieron, hay más riesgo. Desde el punto de vista de lo que pasa en el cuerpo, ¿cuáles son las consecuencias directas de esos vómitos constantes? Bueno, los vómitos persistentes provocan una deshidratación importante, claro.
y con los líquidos se pierden electrolitos clave como el sodio, el potasio, el cloro. Ujú. Además, la pérdida de ácido clorhídrico del estómago altera el equilibrio ácido-base del cuerpo, llevándolo a un estado de alcalosis metabólica. Básicamente, la química interna se desajusta seriamente. Suena delicado. Lo es. Y a veces, como dato curioso, las fuentes mencionan que la propia HCG puede estimular un poquito la tiroides, causando un hipertiroidismo leve y pasajero. ¿Y cómo se diagnostica entonces, si no hay una prueba única? El diagnóstico es principalmente clínico, o sea, observando los síntomas y por exclusión, descartando otras posibles causas de los vómitos. Ok. Se basa en esa tríada que mencionamos antes. 1. Vómitos severos con pérdida de peso de más del 5%. Ajá. 2. La presencia de cetonas en la orina, la cetonuria. Y 3. Alteraciones en los análisis de sangre que muestran los desequilibrios de electrolitos y la deshidratación. Entiendo. Por eso es crucial hacer análisis de sangre completos. Hemograma, electrolitos, ver cómo están el hígado y los riñones. También análisis de orina. Y una ecografía es fundamental. ¿La ecografía para qué exactamente? Pues para confirmar el embarazo, claro, ver si es múltiple, descartar una mola hidatiforme y le paso a realizar otros órganos como la vesícula biliar que a veces puede dar problemas parecidos. Claro, porque hay otras condiciones que podrían confundirse, ¿no? Exacto. Hay que diferenciarla de problemas como una gastroenteritis, que suele dar diarrea y fiebre además de vómitos. Cierto. O problemas de vesícula como la colecistitis, pancreatitis, apendicitis, incluso problemas de tiroides como la tirotoxicosis o hasta una cetoacidosis diabética si la mujer tiene diabetes. Muchos diagnósticos diferenciales. Sí, y la ecografía ayuda mucho a descartar la mola o el embarazo múltiple, que también pueden causar vómitos muy intensos por los niveles altos de HCG. Si no se trata bien, las complicaciones pueden ser serias. Muy serias, sí. Tanto para la madre como para el feto. Para la madre, además de los desequilibrios electrolíticos que pueden afectar al corazón, Mm, están los desgarros en el esófago por el esfuerzo de vomitar, los llamados desgarros de Mallory-Weiss que pueden causar vómitos con sangre. Y la complicación más temida es la encefalopatía de Wernicke. ¿Eso qué es? Es un daño cerebral grave por falta de vitamina B1, de tiamina. Afecta la visión, el equilibrio, la cognición y puede dejar secuelas permanentes si no se trata urgentemente con tiamina intravenosa. ¡Qué fuerte! Sí. También puede haber insuficiencia renal aguda, problemas de coagulación por falta de vitamina K, daño hepático y la depresión también es una asociación frecuente, aunque no está claro si es causa o consecuencia. ¿Y para el bebé? Para el feto, las fuentes asocian la HG severa y prolongada con riesgos de bajo peso al nacer, parto prematuro y restricción del crecimiento dentro del útero. Complicaciones importantes. Sí. Y a más largo plazo, se mencionan posibles asociaciones con algunos problemas del neurodesarrollo o psicológicos en la infancia, aunque esta área, requiere más investigación. Todo esto subraya por qué el manejo adecuado y temprano es tan importante. Entendido. Entonces, ¿cuándo es necesario ingresar al hospital? ¿Cuáles son los criterios? Los criterios de hospitalización que citan las fuentes son bastante claros. Si los síntomas son muy prolongados, si la pérdida de peso es evidente y supera ese 5% que decíamos, Ajá. si hay signos clínicos claros de deshidratación, si los análisis muestran alteraciones importantes de electrolitos o función renal, si el estado nutricional empeora progresivamente o simplemente si los vómitos no ceden con el tratamiento inicial que se prueba en casa. Y una vez en el hospital, ¿en qué consiste el tratamiento? Me imagino que rehidratar es lo primero. Absolutamente. El pilar es la rehidratación intravenosa y tiene que ser agresiva, con sueros para reponer líquidos y electrolitos, sodio, potasio, cloro. Hay que monitorizar de cerca la respuesta, la diuresis. Claro. Es fundamental administrar vitaminas por vía intravenosa, especialmente tiamina, la B1, para prevenir sí o sí la encefalopatía de Wernicke. También piridoxina, B6 y vitamina C. ¿Y para los vómitos? Se usan medicamentos antieméticos potentes, también por vía intravenosa. Los más comunes mencionados son el dimenhidrinato o la metoclopramida. Ujú. Curiosamente, una de las fuentes advierte sobre el ondansetron en el primer trimestre. Parece que hay un posible, aunque pequeño, riesgo de defectos faciales en el bebé, así que se usa con cautela en esa etapa. Buen punto. ¿Y si nada de eso funciona? En casos muy rebeldes, se pueden usar corticoides, como la metilprednisolona, por un tiempo corto. Y,
El apoyo psicológico y un ambiente tranquilo también son cruciales. ¿Y la alimentación? Si no se puede comer, Al principio, se intenta asegurar un mínimo de glucosa por vía intravenosa, pero tan pronto como sea posible, se prefiere la nutrición enteral. ¿enteral? ¿Qué es eso? Alimentar a través de una sonda fina que va directamente al estómago o al intestino. Las fuentes sugieren que esto puede mejorar los síntomas y ayudar a recuperar peso más rápido que solo con los sueros. Entiendo. La nutrición parenteral, que es directamente a la vena, se reserva para casos muy graves, donde la vía digestiva no es utilizable por alguna razón. Una vez que la persona mejora, ¿cómo se vuelve a la normalidad? ¿Cómo es esa transición? Es gradual, claro. Cuando ya no hay vómitos por al menos 24 horas, se empieza a probar tolerancia a líquidos claros, agua, caldos. Poquito a poco. Sí, muy poco a poco. Luego alimentos suaves, fáciles de digerir como purés, galletas saladas, siempre en pequeñas cantidades y de forma frecuente, cada pocas horas. ¿Algún consejo dietético específico? Sí, se dan consejos como preferir los carbohidratos complejos, evitar las grasas, las comidas muy picantes o con olores fuertes que puedan desencadenar náuseas. A veces, comer frío o a temperatura ambiente se tolera mejor que caliente. Tiene sentido. Y se continúa con las vitaminas y los antieméticos por vía oral durante un tiempo según la evolución. El apoyo emocional, insisto, sigue siendo clave en esta fase también. En general, el pronóstico es bueno. ¿Se recuperan bien? Para la madre, con el tratamiento adecuado, las fuentes indican que el pronóstico suele ser bueno y la recuperación completa, aunque bueno, la experiencia puede ser muy dura física y emocionalmente. Me imagino. Para el feto, aunque generalmente el desenlace es favorable si se maneja bien la situación materna, existen esos riesgos potenciales asociados a la desnutrición y el estrés materno que mencionamos. Esto refuerza la importancia del manejo activo y temprano. Bien, hemos profundizado bastante en la HG, que es el extremo más severo. Pero las fuentes también hablan de otros problemas digestivos mucho más comunes en el embarazo. Hablemos del famoso reflujo o pirosis, es acidez. Sí, ese es un clásico del embarazo. Las fuentes indican que es extremadamente frecuente. Tan frecuente. Muchísimo. Su prevalencia va aumentando conforme avanza el embarazo. Afecta a cerca de 1/4 parte en el primer trimestre, más de 1/3 en el segundo y más de la mitad de las embarazadas en el tercero. ¿Más de la mitad? ¡Wow! ¿Y por qué ocurra tanto? No. Pues es una combinación de factores, hormonales y mecánicos. Por un lado, la progesterona, esa hormona clave del embarazo. La protagonista de nuevo. Exacto. Relaja el músculo que actúa como válvula entre el esófago y el estómago, el esfínter esofágico inferior. Si se relaja, pues el ácido puede subir más fácilmente. Claro. Además, la misma progesterona enlentece el vaciado del estómago. Y a esto se suma la presión física pura y dura. El útero va creciendo y empuja el estómago hacia arriba. Todo facilita el reflujo. Tiene todo el sentido. Las fuentes también mencionan hernias. La hernia hiatal es común también. Sí, la hernia hiatal es la patología diafragmática más frecuente durante el embarazo, según indican. Ocurre cuando una parte del estómago se desliza hacia arriba, hacia el tórax, a través del orificio por donde pasa el esófago, el hiato esofágico. Y se favorece por lo mismo. Exactamente por lo mismo. El aumento de la presión dentro del abdomen por el útero que crece y la relajación de los tejidos por las hormonas. Generalmente causa síntomas de reflujo más intensos o persistentes. Y la hernia diafragmática. Mencionan esa también. Esa es menos común, afortunadamente, pero potencialmente más grave según describen los documentos. Suele deberse a defectos congénitos en el diafragma que quizás pasaron desapercibidos hasta que la presión del embarazo los hace evidentes. ¿Y los síntomas son diferentes? Sí, pueden ser alarmantes. Dificultad respiratoria importante, dolor fuerte en el pecho o en el abdomen, vómitos que no ceden, taquicardia, vamos, una emergencia médica que requiere atención urgente. ¿Entendido? Finalmente, ¿qué hay de la úlcera péptica durante el embarazo? ¿Son frecuentes? Curiosamente, las fuentes señalan que no son muy frecuentes. Y de hecho, a menudo, si ya existían antes, mejoran o se vuelven asintomáticas durante la gestación. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Parece que el propio embarazo ofrece cierta protección natural. Hay menor producción de ácido gástrico, mayor producción de moco protector en el estómago y la motilidad gástrica, como decíamos, es más lenta. Todo eso ayuda. ¡Qué interesante! Y si ocurren, ¿cuál suele ser la causa? Cuando sí aparecen,
o dan síntomas, la causa principal sigue siendo la misma que fuera del embarazo, la infección por la bacteria Helicobacter pylori. Ujú. También pueden influir el uso de antiinflamatorios no esteroideos, los AINES, aunque se suelen evitar en el embarazo, y factores como el tabaco o el alcohol. Se da síntomas, suelen ser el típico dolor en la boca del estómago, a veces nocturno o con el estómago vacío, hinchazón, náuseas o la misma acidez del reflujo. ¿Tener una úlcera activa en el embarazo supone algún riesgo adicional para el embarazo en sí? Sí, lamentablemente sí. Las fuentes asocian tener una úlcera péptica activa con un mayor riesgo de complicaciones obstétricas serias, como la preeclampsia, que es la presión alta con otros problemas, y la rotura prematura de membranas. Vaya. ¿Y para el bebé? Para el bebé, también aumenta el riesgo de que no crezca lo suficiente dentro del útero, RCIU, de que nazca prematuro y, en casos graves, incluso de mortalidad fetal o muerte intrauterina. O sea que no es algo para tomar a la ligera. Para nada. Además, hay un riesgo particular de que la úlcera se complique, que se perfore, especialmente cerca del momento del parto o justo después, en el puerperio, ¿Por qué en ese momento? por la combinación de la presión abdominal del pujo, el estrés físico del parto, el posible uso de AINES para el dolor posparto y la pérdida súbita del efecto protector hormonal del embarazo. Entiendo. ¿Y cómo se manejan las úlceras en esta etapa? ¿Se pueden tratar? Sí, claro. El tratamiento busca aliviar los síntomas y proteger el estómago, utilizando medicamentos que se consideran seguros durante el embarazo, principalmente los inhibidores de bomba de protones, como el omeprazol, o los bloqueadores H2, como la ranitidina. También se puede usar sucralfato, que forma una barrera protectora. ¿Y si hay H. pylori? Si se confirma la infección por H. pylori, que es la causa más común, se trata con una combinación de antibióticos específicos, generalmente amoxicilina y claritromicina, junto con el protector gástrico. Y si hay complicaciones como una hemorragia fuerte, pues podría necesitarse incluso cirugía. Queda clarísimo que el sistema digestivo se enfrenta a grandes cambios y desafíos durante el embarazo, desde algo tan común como el reflujo hasta la hiperemesis, que puede ser realmente grave. Sin duda. La clave, según se desprende de todas estas fuentes, parece ser estar muy alerta a los síntomas, sobre todo esas señales de alarma como perder peso sin querer o no poder parar de vomitar, y consultar a tiempo, ¿no? Totalmente. Comprender que hay causas concretas de detrás, como las hormonas o la presión física del útero, ayuda a entender por qué ocurren estas cosas y a normalizar un poco la experiencia, dentro de lo posible. Claro. Y conocer las posibles complicaciones, tanto las más leves como las más serias que hemos visto con la HG o las úlceras, realmente subraya la importancia de no subestimar los síntomas y buscar un diagnóstico y un manejo adecuados, basados en la información que tenemos, en la evidencia. Para terminar, una reflexión que me surge de estas lecturas. Es fascinante esa conexión que mencionan las fuentes entre la HG y factores como el estrés, o incluso una bacteria como el H. pylori, ¿verdad? Sí, lo es. Nos deja pensando en esa red increíblemente compleja de interacciones entre nuestro intestino, nuestro cerebro y nuestro sistema inmune, especialmente durante una etapa tan transformadora como el embarazo. ¿Qué otras conexiones sutiles podrían estar ahí, influyendo en la salud de la madre y el bebé de formas que apenas empezamos a vislumbrar? Es una excelente pregunta para seguir explorando. La conexión intestino-cerebro e inmune en el embarazo es un campo enorme y lleno de posibilidades.